Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. En la cabina de un locutorio estoy intentando llamar para saber de ti. Me ocultas algo, amor, no me dejas dormir. Pude notar tu voz antes de yo partir. Lo más importante del mundo está en internet, y si no está no nos importa. Ciberlocutorio con Andrea Gómez y Ana Pacheco. Dale duro al corazón. Así lucirá el ser humano en el año 3000 debido al uso excesivo de la tecnología. Un estudio reveló cómo los seres humanos podrían modificar su fisonomía en el año 3000. ¿Por qué? Por el uso excesivo de teléfonos celulares y de computadoras. Al ser humano a evolucionar. La mala postura que optamos cuando tenemos a los teléfonos o estamos enfrente de los ordenadores llevaría al ser humano a tener la espalda jorobada y el cuello arqueado. Las tecnologías al ser humano. Investigadores de la Universidad de Sunshine Coast en Australia realizaron un estudio para revelar cómo sería para el año 3000. En este eterno equilibrio en el que nos movemos aquí entre la reflexión sobre lo social, que es tecnológico, y una vida que ya es online, no queríamos caer en los discursos alarmistas prohíbe-pantallas ni tampoco centrarlo únicamente en quién mueve los hilos detrás de cada estímulo que recibimos online, porque básicamente ya lo sabemos, hay gente muy mala ganando dinero a costa de nuestros datos y de nuestro contenido. Hay mucha más gente lista hablando de ello y no somos nosotras. Por nuestra parte hemos decidido simplemente abrazarlo online como una extensión más de nuestra vida, un miembro adicional que crece de nuestros dedos extremadamente sensibles al vidrio templado, una segunda retina capaz de detectar muchas aplicaciones abiertas a la vez, una alternativa a la forma de comunicarnos que va más allá de una simple miradita con intención. Podemos oponernos, cambiar a un teléfono en blanco y negro, eliminar la app de Instagram de la pantalla de inicio, pero creemos que quizás ha llegado el momento de empezar a pensar en nuestro desarrollo y capacidades considerando Internet como parte de nuestra esencia, de nuestro cuerpo, si queréis. ¿Soy una persona enganchada a una máquina? ¿O es que esta máquina ya forma parte de mí? Hablemos de ese hombre del futuro, de un cerebro post-internet. Antes lo escuchábamos, Mindy, se llama Mindy. ¿Lo ha creado un grupo de científicos o una inteligencia artificial? Nunca queda muy claro. A veces se viralizan noticias alucinantes que nos muestran al Homo sapiens en el año 3000. En la imagen vemos a seres encorvados y con la mano en garra preparados para sujetar un dispositivo. La imagen es sugerente y muy viral, aunque desde la biología evolutiva y genética esta teoría está muy refutada y nos recuerdan que la evolución del Homo sapiens no funciona exactamente así. Aún así, no deja de resultarnos tentador mirar a ese tal Mindy y decir, hombre, un poco ya somos nosotros eso ya. Así que vamos a hablar de esto hoy. ¿Podemos hablar de un Homo sapiens post-internet? ¿Cómo sería? ¿Qué particularidades tiene? ¿Cómo está evolucionando la especie humana? Hemos querido hablar con Carlos García, investigador de arqueología prehistórica en el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas en Cantabria, y le hemos hecho algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo evoluciona biológicamente el Homo sapiens y qué cambios se perciben a raíz de la tecnología? Por supuesto, vuelvo a repetir, la evolución biológica continúa, sigue viva, solo que se manifiesta a una escala temporal que no somos capaces de percibir en unas pocas generaciones, sino que es a lo largo de miles de años. Sin embargo, en el caso del ser humano podemos hablar de otras formas de evolución estrechamente ligadas a nuestro desarrollo, es decir, a esa parte cultural, donde entraría en juego pues, la tecnología, y el progreso vendría pues, marcado por una transmisión del conocimiento que de alguna forma nos ha enseñado a modificar nuestro entorno, pero también ha influido en nuestro propio comportamiento. Conviene recordar cuando hablamos de evolución, ya sea esta biológica, tecnológica o cultural, que solemos imaginarla como si fuera un camino lineal y ascendente que siempre implica o conlleva formas mejores o más avanzadas,
pero esto no es un escenario real. La evolución se parecería mucho más a un árbol con múltiples ramificaciones, donde algunas ramas prosperan, otras se extinguen, y donde el éxito pues, no implica necesariamente una mejora respecto al anterior. A veces incluso se producen retrocesos o soluciones a priori menos eficientes que las previas, en gran medida influidas por un contexto climático, económico, social y un largo etcétera de cada momento, y de esto pues tenemos miles de ejemplos a lo largo de nuestra historia, ¿no? Ahora bien, si hablamos de estas imágenes virales y totalmente imaginativas de cambios evolutivos marcados por cambios físicos como jorobas o garras de utilizar tanto dispositivos electrónicos, a la par que absurdo esta idea, me hace pensar en que pueden ser algún tipo de malinterpretación de trabajos científicos reales que demuestran pues, ciertas anomalías o incluso patologías relacionadas con el uso de nuestra tecnología, ¿no? Por ejemplo, el caso de un recrecimiento óseo, o lo que sería lo mismo un bultito de hueso en la parte posterior del cráneo, que estaría relacionado pues, con la postura que adoptamos a la hora de mirar dispositivos electrónicos. Pero bueno, este cambio no es una adaptación, no es un caso de adaptación o un cambio evolutivo, sino más bien que sería un mal hábito que deriva en malformaciones, que a veces totalmente inocuas. Vale, es decir, no confundir cambios evolutivos con malformaciones, como decía. Que creo que es lo que me ha parecido a mí, que me ha parecido un bultito aquí en la mano izquierda, que se ve bastante, como un bulto aquí en la mano izquierda, que estoy convencida de que es de apoyar la mano al teclear, de tanto teclear, podría ofrecerme para ser estudiada como posthumano. El propio crecimiento del ser humano está ligado al desarrollo tecnológico. Esto juega un papel central básicamente desde nuestros orígenes. Por ejemplo, en el Paleolítico, el simple hecho de fabricar herramientas de piedra pues impulsó, generó nuevas formas de pensamiento, fomentó el desarrollo cognitivo y de alguna manera pues abrió la puerta a la expresión de ideas complejas y a su transmisión a lo largo de las generaciones, creando ese conocimiento acumulativo del que hablaba antes y que sigue siendo la base de nuestra sociedad actual. Este proceso, por supuesto, no se ha detenido. Y lo que vivimos hoy, con el desarrollo de estas nuevas tecnologías, avances científicos, no es más que la continuación de esa trayectoria anterior. Esto es interesante y recuerda algo parecido de Claire Bishop en su ensayo sobre la atención trastornada. Nuestros objetos tecnológicos actúan en el fondo como una especie de prótesis. Las hachas de la edad de bronce, la imprenta, los coches o los libros no son tan diferentes de un iPhone, dice ella. Todos son herramientas que están dentro y a la vez fuera de nosotros, que moldean la mente, pero porque nuestra mente ya es corporal y social, biológica y cultural. Vamos, que no existe algo así como un concepto puro y esencial de la naturaleza humana, sino que siempre estamos mediados por estas prótesis. Es decir, que solo estamos pues, dando un paso más en una larga cadena de nuestra historia. Por supuesto, esto genera nuevas formas de comunicarse, de interactuar, pero no es más que otro cambio cultural en el proceso evolutivo que nosotros mismos hemos generado. Y es para bien, es para mal, pues eso es imposible saberlo. Simplemente es otro paso más en nuestra historia que supongo que algún día otros estudiarán. Así que ahora vamos a intentar fijarnos en este episodio número 3 en algunos de estos cambios culturales que avanzaba Carlos. Cambios en la forma de comunicarse, de interactuar, de escribir. Hemos intentado hacer eso, una pequeña clasificación. Cambio 1. Lenguaje y escritura. En el aspecto puramente textual hay algo apasionante en los tics que hemos construido entre todos. En los tics textuales sabemos perfectamente que un punto es pasivo-agresivo. Sabemos que un ok puede tener diferentes matices y no son especialmente buenos. Sabemos que un jeje es absolutamente atroz y que a veces estiramos las palabras para suavizar lo que estamos diciendo, para que suene menos agresivo, para parecer más distendidas. Sabemos que los mayores de 60 no suelen ser muy apasionados y son capaces de contestar a un te quiero con un bueno.
La persona que más ghosting me hace es mi padre. Por ejemplo, quien tiene por costumbre nunca contestar a nada y solo envía fotos de aceite de oliva del pueblo. La pura foto condensa ya todo, sin necesidad de texto, que si lo quiero, que si quiero aceite y que si es que sí, que lo pase a buscar. Incluso hemos desarrollado toda una escritura para decir que nos estamos riendo. Eso es asombroso. Muchas veces fantaseo con las caras de mis amigos escribiendo en horas laborales en los grupos de WhatsApp. ¿Están tan divertidos como parecen en escrito? ¿O de cerca serán todo mustiedad y tibieza, como todos? ¿Cuánta gracia realmente les está haciendo este chiste? El director, escritor, filósofo Julian Jennison ha escrito un ensayo colosal sobre la risa titulado Deshacer el ridículo. Y en ese ensayo desgrana los mecanismos de la risa, qué nos hace gracia, por qué nos reímos, cómo reímos. Y dedica unas cuantas páginas, por ejemplo, a la risa en Internet. Una risa transcrita se presupone más genuina cuanto más se aparta de la onomatopeya oficial, como si los espasmos rientes se me comunicaran a los dedos. Etc. Presencialmente podré reír sin parar aunque nada me haga gracia. Telemáticamente me podrá hacer gracia algo sin darme risa. Y las dos reacciones serán igual de sinceras o insinceras. En tal caso, nada me impide decir que mi ja, puramente textual e impasible, cuenta como una risa en el sentido de apreciación de lo cómico, solo que en un soporte tecnológico en vez de somático. Adam Alexic se define en su Instagram como un nerd de la etimología de Internet y es autor de un libro fascinante titulado Algo Speak, cómo las redes sociales están transformando el futuro del lenguaje. Para él, los algoritmos no solo filtran lo que vemos en Internet, sino que también están moldeando activamente cómo hablamos, pensamos, escribimos, las palabras que inventamos para no ser baneados. A mí me gusta mucho esto del Algo Speak y cómo hemos interiorizado, por ejemplo, que en ensayos de YouTube que tú puedes mirar o en vídeos de TikTok, la gente sobre todo usa la palabra unalive, que es un eufemismo que se usa para referirse a matar o morir para así evitar la censura del algoritmo. Estoy segura que ahora mismo hay jóvenes por la calle usando el término unalive en vez de decir mi perro ha muerto. Es además bastante complicado establecer este código lingüístico, no sé si alguien intentará hacer este diccionario, porque si estas palabras empiezan a ser detectadas por el propio sistema de moderación es cuando hay que buscar rápidamente otra. El otro día veía también a alguien en Twitter que decía: mi madre no deja de usar el emoji de la berenjena y no sé cómo contárselo. Y es que precisamente este es el emoji que siempre se usa como referirse a algo sexual. Aunque no hace falta siempre hacer referencia a las madres, porque yo muchas veces también me pierdo en esto. El lenguaje algorítmico va muy rápido y a veces está tan poco vinculado lo que se quiere decir con el dibujito. Por ejemplo, hay quien usa el emoji de ir de acampada, ese que es como una tiendita, para referirse al aborto. Es algo que dices, pues no es muy fácil de leer. Seguramente cuando este episodio esté publicado ya estaremos lejos de este significado. Hay quien en esta manera de protegerse de las grandes plataformas ve un juego de adaptación del lenguaje que enriquece, ¿no? Y que puede llegar a transformar el lenguaje offline, pero no de forma preocupante, no es algo de lo que nos tengamos que preocupar. Pero hay quien en cambio dice que esta manera de adaptar nuestro lenguaje para complacer el algoritmo y por tanto a las grandes compañías no deja de derivar en una especie de autocensura, ¿no? Somos nosotros mismos autocensurándonos, empezando a hablar de una forma un poco blandengue y con demasiada corrección política. Y que esa forma de controlarnos en redes se traslade en un control del discurso final. Hay quien incluso ve cierto paralelismo con un concepto que se usó en la novela de 1984 de George Orwell, escrita en 1949, donde ahí se usaba el término New Speak o neolengua, que es esa lengua que se estaba en construcción, ese idioma oficial del partido para limitar el lenguaje. Y de una forma no muy alejada de este famoso unalive para referirse a la muerte, en esta novela se usa el término un bueno para referirse a algo malo. O sea, ya se predijo, en cierta manera. En este mismo apartado de los cambios en el lenguaje, volvemos a Alexic, por ejemplo. Este nerd de la etimología se fija evidentemente en algo que ya todas estamos viendo estos días, que es la incidencia de la IA en el habla, algo que cada vez comentamos más. Envías un trabajo del máster y tienes la impresión de que los comentarios de la profesora son de ChatGPT. Eres despedido del trabajo y sospechas que tu carta de despedida la ha redactado ChatGPT. Un creador de contenido digital
digital, que hace canvas preciosos para hablar de cultura digital e IA, parece, paradójicamente, escrito también por una IA. Uno de mis memes favoritos de estos días es gente buscando trabajo que envía los currículums escritos por IA, mientras las empresas reciben estos currículums con robots para escrutarlos y alguien de recursos humanos envía el mail con IA. Y entonces, de alguna manera, no hay una sola emoción humana en todo el proceso, pero me gusta que al final son IAs hablando entre ellas. Da como cierto placer imaginarse eso. A veces ya nos empezamos a preguntar, ¿no? ¿Cómo estoy seguro de que esto lo ha escrito una máquina? ¿Y cómo estoy seguro de que esto lo ha escrito un humano? ¿En qué detalle, en qué resquicio lo percibo? ¿Qué nos hace humanos a los humanos, justamente? ¿Puedo esto mismo que estoy leyendo yo en este guión sonar ya como una máquina? ¿O de todas estas noticias que circulan ahora que vendrían a certificar la muerte del guión largo? Lo siento para todas las que lo utilizabais. Quizás me avance yo a la redacción humanista en su momento eliminando todo signo de puntuación, porque yo cada vez que le he pedido a ChatGPT que me corrija algún texto o algo que no veo muy claro, no deja de ponerme comas aquí y allá. Es como que los robots no permiten esa desidia mía con la puntuación, nos están corrigiendo todo el rato. Mientras nosotras destruimos el lenguaje y las normas para alejarnos de lo robótico, ¿no? Vas poniendo todo el rato puntos suspensivos, minúsculas irónicas, lo que decías tú antes de alargar las palabras, eso acabará inundándolo todo mientras los robots van poniendo puntos de puntuación en todos sitios. Adam, hasta que los robots aprendan a estirar las palabras. El día que vea un robot poner la minúscula irónica, ya lo hemos liado. A mí me parece muy agradable y muy divertido este juego de encuentra la palabra robótica en este texto. El otro día Carmen en un tuit aseguraba que el uso de guiones, como decías tú antes, ¿no? El uso de guiones largos y de la palabra persistencia en el Substack de Rosalía eran una señal inequívoca de que eso era IA. Los guiones ya nadie los podrá poder usar nunca más. Yo decir que me he leído los textos de Rosalía en el Substack y yo les doy mi credibilidad humana. Sello humano. Yo les doy mi sello humano, creo, espero no equivocarme. Quizá en el futuro el privilegio, el don, la virtud, el talento verdadero será eso, seguir sonando como humanos. Y no será fácil porque incluso, pues eso, evitando individualmente utilizar estas herramientas, quizá se nos pegan también los tics de si hay mucha gente diciendo meticuloso. Pues yo qué sé. Y quizá también nos preguntamos si esta etiqueta de Made by Human, hecho por un humano, será algún día un privilegio e incluso un privilegio de clase. O un privilegio de esfuerzo también, porque siempre pienso que la IA acaba siendo una lucha contra la pereza, ¿no? El otro día estaba en la consulta del CAP y al lado tenía un padre con su hija adolescente al lado, ella estaba con ChatGPT y no sé qué le quería preguntar al ChatGPT, pero el padre le dijo, a ver, antes de nada piénsalo tú primero. Y la niña contestó, ¿por qué si él tiene la respuesta? Y yo pensé, claro, es que ¿qué le vas a contestar en estos momentos? Habrá un momento que el esfuerzo de pensar, de traducir un texto, de enviar un correo o de resumir un paper estará solo en manos de algunos que estén un poco más entusiasmados con la vida quizá. La pereza o falta de tiempo o desgana te empuja a este uso de la web que es tan sencillita y tan fácil que en medio minuto tienes una respuesta. Al final todo niño ha llegado a casa después de su primera clase de matemáticas preguntando ¿por qué tengo que estudiar esto si ya existen las calculadoras? La IA se sitúa como el avance más destacado, al menos a nivel popular, aunque hay muchos otros avances, lo que hoy está en boca de todos pues sería esto. Pues bien, este tipo de tecnologías de alguna forma sí que están generando nuevas modalidades de comunicación que influyen en cómo pensamos y procesamos la información y seguramente se conviertan en un campo perfecto para observar este tipo de cambios. Para mí el cambio más significativo de alguna forma es que ya no se tratan de herramientas externas como ocurría en la prehistoria y que influían directamente, por supuesto, en nuestra atención, memoria, toma de decisiones y otros parámetros, digamos. Pero en este momento estamos empezando a construir sistemas donde no solo usamos la tecnología, sino coevolucionamos con ella y pueden afectar directamente a nuestra parte biológica, o eso es lo que se planea, ¿no? De alguna forma. Y ese proceso pues, es probablemente el rasgo más distintivo de la actualidad. Cambio 2. Internet es un gran archivo. Este año me he cambiado el móvil y he tenido que tomar la decisión de si merecía la pena transferir las 60.000 fotografías que tenía de un sistema operativo a otro. La transferencia duró una semana y al final tuve que hacerla porque no me sentía capaz de borrar ninguna foto. Y no solo no me sentía capaz, sino que la tarea en sí misma de filtrar o seleccionar las que quería quedarme me parecía titánica, inasumible.
¿En qué momento voy a ponerme yo a revisar 60.000 fotografías, 30.000 de las cuales eran capturas de pantalla? ¿En qué momento voy a necesitar esas capturas de pantalla? ¿Tendré algún día tiempo de revisarlas? Nos preguntamos si ese archivo sirve de algo o podríamos calificarlo directamente de basura digital. Además, el gesto de la captura de pantalla, ese signo de época total, ¿no? ¿Qué haríamos sin la posibilidad hoy de capturar? La pregunta es, ¿para qué capturamos o qué es lo que capturamos exactamente? Sobre esta idea del Internet como archivo nos habla la filósofa Margot Roth. Internet cumple como una función contradictoria, ¿no? Una doble función un tanto contradictoria que me interesa explorar, ¿no? Y es que Internet funciona como archivo, ¿no? A través de las plataformas en las que socializamos y en las que nos expresamos y en las que nos construimos, bien sea a través de la imagen, del vídeo, de la fotografía, hacemos archivo de quiénes somos, ¿no? Y de nuestra propia vida. Y a la vez sucede que tanto tiempo que nos pasamos mirando cosas en Internet y observando a otros y leyendo a otros, no recordamos, ¿no? Todo esto que hemos visto. Por supuesto, este archivo no está compuesto únicamente de imágenes o capturas de pantalla, sino que está repleto de audios, de vídeos, de GIFs, descansen en paz los GIFs, de memes. El profesor Jorge Burón escribía una reseña para el medio Sustrato, una frase que me llamó mucho la atención. Decía así: la oralidad grabada en el siglo XXI es la edad primitiva de la era que comienza, el principio de nuestra nueva escritura. La verdad es que esta idea me dejó pensando un buen rato. Burón aludía a un pasaje del libro Incensurable de Luna Miguel, en el que una alumna graba la conferencia de una profesora con su móvil para no perderse nada de lo que está diciendo. Esa es la oralidad grabada a la que se refiere, pero basta pensar unos segundos para entender que la oralidad grabada forma parte de nuestro día a día. Los audios de WhatsApp, en conferencias subidas a YouTube e incluso en un podcast como este mismo que estás escuchando. Así que me interesa mucho esta oralidad grabada como cambio cultural, como signo. Y le hemos preguntado a Jorge Burón, ¿de veras todo esto puede constituir algo así como el principio de una nueva escritura? Bueno, como punto de partida, la frase esta de que la oralidad grabada sería como una edad de piedra, un punto de partida de la nueva escritura del siglo XXI, de esa nueva escritura oral, es una idea que yo creo que se la escuché a Ernesto Castro en una de sus charlas o de sus clases en ese canal de YouTube mastodóntico que tiene. Reflexionaba él mismo sobre por qué grababa esas clases y cómo principalmente le hablaba de YouTube, pero pensando en esa forma de poder grabar, en el sentido de dejar fijado lo oral, había resuelto un problema que venía de la escritura, de cómo la voz se perdía y había que escribirla para no perderla. Yo creo que viene de ahí. Pero llevándolo hacia lo literario también y pensando en cómo puede afectar a la escritura, también es una idea que yo le escuché a él, a Castro, cómo las edades antiguas, que pensamos como antiguas, viejas, ancianas, son en realidad las más jóvenes. Como Grecia, como no tiene una tradición detrás que tiene que continuar, sino que empieza casi como de cero, es un niño que puede jugar y hacer cualquier locura y por eso son tan horteras, pero también tan brutales y también tan geniales. Y parece algo como primigenio. Y sin embargo, lo moderno, lo nuevo, nosotros, somos la ancianitud. Llevamos a las espaldas mucho peso, mucha tradición, mucha historia, mucha memoria, y es difícil escribir después de todo eso, después de los griegos y los latinos y toda la tradición cristiana y el Renacimiento, y todo eso es un peso que hace difícil ser nuevo, porque tienes mucha memoria. Entonces, pensando en cómo la escritura o la literatura contemporánea, la nuestra, podíamos buscar una forma de ser nuevos, de escribir como niños sin memoria, me parece que claramente esa oralidad grabada es un poco lo radicalmente nuevo, donde somos primitivos y donde podemos hacer las cosas por primera vez. Me interesa mucho esta idea, la oralidad grabada como eso nuevo, auténticamente nuevo, donde sí somos primitivos. Burón diferencia un poco entre 3 tipos de oralidad. Yo pienso así rápidamente, como básicamente en YouTube, como gran lugar de acumulación del conocimiento, como gran nueva enciclopedia. Los podcasts como nuevo lugar de difusión de las narraciones, de los relatos, ya sean ensayísticos, ya sean ficcionales, pero bueno, del narrar contemporáneo. Y las notas de voz, como estas,
que podrían ser los epistolarios actuales, ¿no? Nuestras cartas privadas, nuestra comunicación más íntima. Hay algo de paradójico en todo esto de la oralidad, porque siempre siento algo de fastidio al no poder acumularla. Lo oral no se consulta ni se guarda, no es archivable. Siempre me niego a que me manden notas de audio por cuestiones de trabajo, no por un tema de comodidad, que también, sino por una cuestión de dificultad a la hora de encontrar palabras clave. No queda por escrito y no puedo encontrarlo luego en el buscador, y para mí son palabras que se las lleva el aire. Me da rabia cuando tengo que coger apuntes de los podcasts porque me interesan ideas o títulos que se mencionan. Siento cierta impotencia y pienso que se están quedando las ideas flotando en el cementerio de los podcasts sin que queden archivadas ni recogidas. Una de las funciones hoy en día más complicadas todavía para la inteligencia artificial es que te consiga transcribir los audios. Hay que buscar siempre atajos en webs de pago o plataformas tipo Slack para conseguir una transcripción más o menos decente, y todavía no lo acaba de ser mucho. El otro día quería buscar la transcripción de un vídeo ensayo que estaba colgado en YouTube y era, os lo juro, como si estuviera buscando oro. Me resultó imposible. Me gusta lo que apunta Jorge de que esta oralidad es nuestro género epistolar actual. Fue una de las ideas que planteé el otro día charlando con Sabina Urraca y María Folguera a raíz de la publicación del libro La amistad y sus derivas, una conversación entre Sabina Urraca y María Folguera, publicado por Con tinta me tienes. Me costó un poco entender el formato del libro, tengo que decirlo. Hacía no mucho me había leído una propuesta similar publicada por Almadia que se llama Rituales para la amistad, que es un ensayo, en este caso sí que es epistolar, son cartas escritas entre las escritoras Jazmina Barrera, Elvira Liceaga y Daniela Arrea. Me gustó mucho porque siempre piensas, otro libro de la amistad, pero siempre pienso que en la carta siempre aparecen nuevas ideas en este intercambio de información. Y decía que lo de Sabina y María me impresionó porque en las primeras páginas me di cuenta precisamente de lo raro, y es que era una transcripción de una conversación. O sea, se había hecho un libro a partir de una conversación grabada. No es un intercambio de mensajes ni de correos, sino es una conversación hecha al libro, que me llevaba a preguntarme si ese es el género epistolar de nuestros tiempos. Una conversación grabada que es hecha al libro podía llegar a ser un podcast impreso. Estamos abriendo aquí una nueva vía de negocio bastante horrible, todo hay que decirlo. A mí hay algo que me recuerda mucho a la antropología sobre esa oralidad grabada, escrita. Una de las cuestiones que me gustó más cuando empecé a estudiar antropología es el método propiamente de las etnografías, en las que se respeta mucho más la oralidad de la gente con la que has hablado. Los periodistas estamos acostumbrados a depurar lo que la gente nos dice, a estilizar sus comentarios, a evitar repeticiones innecesarias, a corregir palabras maldichas. Pero en cambio, las etnografías, al menos las que me gustan más a mí, respetan justamente esa oralidad, es esa tartamudeo, esa palabra que dice esa persona en concreto de una particular manera. Y por eso algunas son increíblemente literarias. Las transcripciones se leen claramente como lo que son, transcripciones. Nada me gusta más, por ejemplo, que irme al programa con el que transcribo entrevistas y fijarme, por ejemplo, en los saludos y las despedidas, en cómo quedan escritos, en ese hola, 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 chao, 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 adeu, venga, gracias, hasta luego. Yo solamente puedo identificar un punto clave y fijo que es muy obvio, es ya un lugar común, pero el COVID, la pandemia, que para al mundo de golpe y a la vez y le hace reexplicarse y reentenderse, creo que es el que ha puesto, el que ha disparado la potencialidad de todo esto, que ya estaba ahí, pero que creo que esto se ha dicho ya varias veces. En 2019 Skype parecía una cosa anacrónica y un poco de modé. Parece que las videollamadas, el COVID nos enseña a utilizar las videollamadas, que en educación, yo soy profesor de instituto y cómo el aprendizaje en lo digital, bueno, ya estaba ahí, ya había pizarras digitales y todo lo que quisieras, pero es la pandemia la que nos obliga a pensar cómo será una clase realmente online. Entonces me parece que ahí es donde hay un disparo evidente de las potencialidades que esto pueda tener y que le quedarán muchísimas. Muy clave esto que dice, la pandemia como eso que nos enseñó realmente para qué sirve una videollamada y cómo ciertos métodos, reuniones virtuales, clases, ya nos los hemos quedado un poco y los hemos hecho propios. Y es algo que no era tan obvio hace 10 años. Burón dice que si nos pusiéramos así un poco estupendos, podríamos situar el origen de la historia con la invención de la escritura, así que podríamos decir, dice él, que el fin de la historia es cuando aparece Internet, como si ahora estuviéramos en una especie de posthistoria. Y estamos en una posthistoria y una cosa, o sea, un salto de esas dimensiones. No cambio de época o de edad, sino cambio de paradigma
en su conjunto. Quizá es demasiado, pero a veces me da por pensar que es un poco así, entonces pues no lo sé. Antes había que ir al archivo para investigar y poder escribir un libro y buscar una biblioteca. Hoy parece que con conexión a internet en casa puedes hacerlo todo. La inteligencia artificial y todas las problemáticas que se plantean sobre si va a poder escribir una novela a un ordenador, o lo que comentábamos antes, si la forma de expresarse de estas inteligencias artificiales está ya afectando al estilo de escritura o de oralidad humana. El acceso, lo que comentaba antes en esa escena de escritura, de poder sacar el móvil y en una nota del móvil o en un documento subido a la nube, ir escribiendo un libro en continuo absoluto, en cualquier instante, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, simplemente con el móvil estás escribiendo en continuo la novela o el ensayo o el poema. No lo sé, me interesan más, eso seguro, las formas en que eso afecta de manera profunda, como a una cierta sintaxis, como a una cierta concepción de lo escritural o de lo literario, más que los efectos superficiales de cambios léxicos que se miran tanto, ¿no? Ahora se utilizan estas expresiones porque ChatGPT las utiliza. No, me parece que eso es más pasajero. Creo que si hay algo verdaderamente transformador en esto, está como en lo profundo, en el disco duro, en la forma de configurar, de articular, de crear, la parte más material, pero más eso, arquitectónica o el esqueleto de esa escritura. Cambio 3. Un nuevo temperamento. Me gusta mucho esa imagen que decía antes Jorge Burón de cómo afecta Internet a algo más profundo que a las palabrillas, que es al disco duro de quiénes somos. Me gusta mucho esa imagen del disco duro. Así que otro de los cambios que queríamos analizar tiene que ver con el temperamento, el carácter, nuestra manera de ser, de reaccionar a las cosas. Si Richard Sennett analizó en su ensayo en el 98 La corrosión del carácter, cómo el nuevo capitalismo afectaba al espíritu de los trabajadores, creo que podemos hablar ya, ¿por qué no?, de una corrosión internetera cibernética, ¿no? ¿Puede la tecnología forjar un nuevo temperamento, hacernos distintos? La escritora Sabina Urraca, harta de que humanos le preguntaran todo tipo de cosas a través de sus redes sociales, del tipo ¿dónde compro tu libro? ¿Cuándo firmas en Barcelona? Preguntas facilonas al alcance de cualquiera con un navegador a internet, bautizó a esta categoría de humanos, preguntones e insolentes, como bebés dictadores de internet. Acostumbrados justamente al Siri, enciéndeme la luz, Chati, hazme un resumen del Imperio Austrohúngaro, este tipo de humanos estarían, para Sabina Urraca, emulando las formas autoritarias que usamos con las máquinas, solo que con los humanos. Ella misma, de hecho, se sorprendió un día siendo un poco ese bebé dictador. El día que conocí a Siri, jugué a volverla loca, la tosigué a preguntas crueles y me burlé de sus respuestas. Jugué con ella igual que tanta gente juega ahora a poner nervioso a ChatGPT. Esa misma noche me empezó a embargar una sensación rara. Independientemente de si la máquina sentía o no, no me gustaba la persona que yo había sido con la máquina. Sabina Urraca, del artículo Bebés dictadores de Internet. Así que podríamos hablar tal vez de eso, de una cierta tiranía copiada, heredada de la forma en que tratamos a las máquinas. En realidad, siento que siempre hemos sido un poco déspotas con los robots. En la infancia, al igual que muchas hermanas mayores, la mía solía jugar conmigo al juego del robot. Significaba que ella me pedía un vaso de agua, un rotulador, un papel, y yo debía obedecer rápidamente y sin rechestar. Yo era su robotito, ¿no? Me podía pegar, gritar, exigir cosas con la impunidad de saber que la máquina en principio nunca se revela. Así que, bueno, ¿qué más cosas te parecen a ti que pueden estar relacionadas con ese nuevo carácter? Estaba pensando que hermanas más evolucionadas, mientras el resto jugábamos a esclavos, vosotros jugabais ya a robotitos. Más o menos. Ya intuíais cómo irían las cosas. Pues de este nuevo carácter, sí, y si simplemente el posthumano es alguien más desconfiado, la dispersión online nos hace estar alerta, pero es una atención que intuye que cosas irreales van a pasar delante de nuestras narices y que debemos estar alerta, ¿no? Lo que decíamos antes, esto sí, esto es humano. Si es humano, es alguien de fiar, y si es humano, es de mi lado bueno de Internet.
Cuando todo parece irreal, cuando todo además es reactivo, irritable, solo nos queda una pregunta: ¿en quién puedo confiar? Si a ello le añadimos un sistema que favorece el nervio, la competición, la envidia, eso nos lleva un poco al desafecto, lo que amplifica todavía más la desconfianza. Esa sensación de estar un poco solo contra el mundo, ¿no? Vivir en estado de alerta es también dar por supuesto que el otro te quiere engañar, te quiere mentir, que quiere algo de ti normalmente, ¿no? ¿Qué efectos tiene esto en las interacciones humanas? ¿Cuánto puede llegar a debilitar un sistema político, las relaciones, el amor? El otro día me salió un reel en una tertulia, podcast, mesa, lo que sea, porque ni tan siquiera vi cuál era el marco del programa, pero la primera pregunta que disparaba una chica muy joven era: ¿un like en una story es infidelidad? Y yo, por supuesto, entiendo la conversación y entiendo el contexto, pero pensé, un momento, este gesto online es lo más parecido a mirar a alguien de reojo por la calle. La única diferencia es que en Internet hay un rastro, dejamos un caminito de pisadas, de likes que evidencian una intención. En la vida real todo es más sutil, más volátil, más fugaz. Intercambiamos una mirada con alguien en el metro y adiós, nadie lo ha visto, se lo ha llevado el viento. El like, en cambio, ahí queda. Es difícil eliminar el rastro que una deja por Internet. Es como algo que a Nay y a mí nos encantaba hacer, que era entrar en el Instagram de chicas, ver su primera foto en bikini y descubrir en las primeras bolitas debajo de esa foto a nuestros amigos o hombres en común. Esos hombres que están siempre ahí en primera fila, haciendo ver que desconocen el uso social del like, sin saber que el hecho de estar siempre como bolita debajo de una chica joven deja mucho más rastro del que ellos se puedan llegar a imaginar. Hablan 20 minutos, hablan 50 minutos. La conversación se extingue y devuelve el silencio. Un silencio sin excusa. 2 perfiles silenciosos. Al día siguiente, él cuelga una foto con detalles de la convalecencia. Una taza humeante, una habitación caótica pero ligeramente arreglada. Al cabo de un rato, comprueba que ella ha visto la story. No ha dicho nada. El dedo le activa. Reflejo. Adelante hacia la vida de los demás. Una de las chicas a las que sigue, porque le parece preciosa, ha colgado una story. Qué preciso el emoji de las llamas para presentar ese deleite instantáneo, ese pico de testosterona inflamada. Es un hito absoluto de la transparencia de las almas. El impulso lo envía en su nombre. ¿Siente alguna inquietud? Ahora cree haber aprendido algo de la economía del like. ¿Se acuerda de aquel tuit? Tu novio, cuando le preguntas por qué sigue todas esas cuentas de chicos que ni siquiera le siguen a él. Le acompaña un vídeo, un corte breve de una entrevista en Reese Witherspoon. En el corte, Reese, fervorosa, decía: Women's Stories Matter. 36.301 personas habían hecho like en el tweet. Él también. Nada distingue nunca a los likes irónicos de los convencidos. Fragmento de la novela Teoría del joc, de Aria Paco, publicado por Anagrama. Nuestro propio rastro además nos genera vergüenza y mucha autoconciencia, ¿no? Nunca habíamos sido tan autoconscientes de nuestra imagen, cuerpo, cara, ideas, maneras de moverse, reflexiones como ahora o como esta cámara que nos está apuntando y que hace que estemos pendientes de cómo nos movemos. La pantalla nos hace todo el rato de espejo. Hay quien lo usa para su propio bien, para sacarse provecho, en una idea utilitarista de lo que es la imagen. Solo hace falta ver a los concursantes de esta edición de Operación Triunfo, un grupo de adolescentes con perfecto conocimiento de sus habilidades y sus defectos, saben cómo sonreír a la cámara, saben dónde está la cámara todo el rato, hiperconciencia de los gestos y de la forma de moverse con una precisión que yo no había visto nunca. Son estrellas que en vez de ensayar delante de un espejo como hicimos nosotras, se han grabado todos sus movimientos y se tienen en el carrete del móvil desde todos los ángulos. Ninguna cámara los va a pillar nunca por sorpresa. Por el contrario, hay quien la pantalla le resulta un espejo un poco paralizante, ¿no? Cuando esa autoconciencia implica un juicio moral del estilo ¿quién soy? ¿Qué es este selfie? ¿Por qué he escrito yo esto? ¿No? Estamos ampliando la importancia del cómo ser vistos. Ahí es cuando entran las contradicciones entre el yo real
y el yo ideal que ofrecemos en Internet. Desconfiamos de nosotros mismos y de nuestro propio juicio, ¿no? Muchas veces, no sabes, la mirada esa autocrítica que tienes, dices, no estás siendo muy buena tú ahora mismo con esta crítica. Y creamos así un conjunto de seres desconfiados, con un juicio paralizado, que nos movemos erráticamente por Internet, ¿no? Eso hace que muchas veces la única manera que tengas de subir stories sea cuando vas completamente borracha. Y como observadores desconfiados, eso también nos hace que busquemos cada vez entornos online que creemos seguros. De ahí que abandonemos espacios de debate o de mayor diversidad de opinión o incluso de estímulos muy variados para acabar en lo que se conoce ahora como cozy internet, o lo que yo llamaría tu fiesta particular de pijamas online. Es decir, por ejemplo, lo que ahora es Substack para mucha gente, o Goodreads o Letterboxd. Es decir, son espacios donde encuentras a gente con tus mismos intereses, sean libros, películas, lo que sea, donde nunca se levanta el tono ni se discute, solo hay un intercambio de opiniones, reseñas, un jiji, jaja, un comentario de muy bien dicho, dilo, reina. Hay quien ha encontrado su cozy internet en TikTok a base de trabajar mucho el algoritmo, ¿no? Eso hace que solo te salgan pues vídeos de comida en miniatura o de ovejitas. Por eso cada vez también hay más gente que usa Reddit como buscador. Es un espacio que tiene las normas muy claras de interacción, que no permite bots, que hay una intención real de intercambiar información. Eso acaba creando un entorno online muy parecido al paisaje de cualquier ciudad de Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo dentro de su casita, de su jardín, con espacios públicos comunes un poco dejados, pero nosotros nos preocupamos por el confort dentro de casa, ¿no? No tenemos mucho espacio para cuidar la comunidad. Algo así puede acabar sucediendo en Internet si seguimos buscando estos espacios seguros y reducidos, llenos de seres desconfiados de su propio rastro y del rastro del de al lado. Hemos percibido cambios en el lenguaje y la escritura, nos reímos de forma diferente. Ok, chao, emoji pulgar hacia arriba. Está cambiando también nuestra memoria, la imagen como forma de archivar recuerdos. Y nos hemos preguntado si también está cambiando nuestro carácter. ¿Somos ligeramente diferentes desde que nos miramos a través de una pantalla? ¿Tú qué piensas? Si sigues haciendo scroll, llegarás a una nueva ventana donde seguir pensando más cambios. Clic. Play, reproducir siguiente episodio. Idea y texto, Andrea Gómez y Ana Pacheco. Diseño sonoro, Rob Román y Nacho Medina. Cámaras, André Ignat y Nacho Medina. Edición y retoque digital, Nacho Medina. Diseño gráfico, Ana Ayala. Coordinación y apoyo técnico, Clara Narbión, Isaro Bo y Bet Colvinen. Con las voces de Mirko, Álvaro Delgado, Ivonne Lesan, Clara Narbión, Laura Corchado, Bet Colvinen y Marva Albardú. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.